Corazón Valiente, estrenada en 1995, puso a Escocia en el mapa, contagiando en todos nosotros un sentimiento muy noble: el odio a los ingleses. Recaudó más de 250 millones de dólares de los 70 que se invirtieron. Fue nominada a 10 Oscars y ganó 5. Tan grande fue el efecto de esta película que 2 años después de su estreno, el Partido Nacional Escocés dobló su cantidad de electores. Con todo esto, debe haber hecho una muy buena representación histórica, ¿no? No, resulta ser que esta peli yankee de historia escocesa, interpretada por un australiano y filmada en Irlanda, se caga en la historia de William Wallace y en Robert de Bruce, auténtico héroe escocés de este periodo. Harto de las críticas, el propio Mel Gibson declaró que la película es una fantasía histórica y que no debería tomarse como una representación fiel de la vida de Wallace. Pero en este canal eso nos chupa un huevo, así que agarren sus garras de Wolverine porque vamos a destrozar esta peli al mejor estilo CinemaSins. Ok, arranquemos con el título. El apodo de Corazón Valiente no era de William Wallace, sino de Robert de Bruce, verdadero héroe de esta historia. A la muerte de Wallace, él encabezó la lucha contra Inglaterra y se convirtió en rey de Escocia. A su muerte, pidió que su corazón fuera llevado a Tierra Santa. En el camino, los caballeros escoceses que lo custodiaban fueron capturados en España tras una batalla contra los musulmanes. Muhammad IV, rey nazarí de Granada, al percatarse a quién pertenecía el corazón, se lo llevó a Alfonso XI, quien, a su vez, lo devolvió a Escocia, donde descansa en la abadía de Melrose. O sea, que el título de la película está mal o el protagonista está mal. La peli empieza diciéndonos que en 1280 el rey de Escocia murió sin herederos. Esto está mal por dos motivos. Primero, porque el rey Eduardo III de Escocia murió en 1286. Y segundo, porque tuvo una heredera, su hija Margarita, quien se suponía se iba a casar con el hijo de Eduardo I de Inglaterra, uniéndose así las dos coronas, pero ella murió en 1290. Le doy un solo error porque, para ser justos, en el inglés original dicen que el rey murió sin hijos. También nos dicen que Inglaterra ocupó Escocia a partir de este año, pero en realidad antes de eso tuvo lugar el reinado de John Balliol, el cual subió al trono apoyado por Eduardo I. Pero después medio que lo hizo enojar por aliarse con Francia y ahí los ingleses invadieron y ocuparon Escocia. O sea que, cuando arranca la rebelión de Wallace, el país lleva apenas 2 años ocupado, no décadas. Nos presentan al padre de William Wallace, llamado Malcolm, que muere en una rebelión de campesinos contra los ingleses cuando William era niño. Pero el padre de William se llamaba Alan Wallace, y no habría muerto cuando él era niño, sino cuando ya era un adulto. William es presentado como un campesino mega pobre, pero en realidad su padre era un noble terrateniente. Igual, eso sí, él no heredó las tierras, porque era el tercer hijo, y solo el primogénito heredaba los bienes del padre. En el entierro tocan la gaita y el tío de William, que es Agamenón Tuerto, dice que son melodías prohibidas con instrumentos prohibidas, dando a entender que los ingleses habrían vetado su uso, se supone que por ser símbolo de la cultura escocesa. Pero esto no tiene ningún tipo de respaldo histórico, suena más a las prohibiciones impuestas por Jorge II a mediados del siglo XVIII, 500 años después de Corazón Valiente. Aparte, las gaitas son del siglo XVIII. Cortamos a Londres, donde el príncipe Eduardo se está casando con Isabel de Francia, pero esta boda ocurrió muchos años después, cuando Eduardo ya era rey, porque en ese momento Isabel apenas tenía 9 años. Eduardo el Sanquilargo se reúne con sus hombres y decide que para terminar con la resistencia escocesa tienen que asimilarlos, y para eso deben tener hijos con ellos, y para eso dice que va a reinstituir la vieja práctica de la prima nocta, que es que los nobles ingleses tengan derecho a la primera noche con una recién casada. Además de ser una idea estupidísima, porque lo único que genera es más odio de parte de los escoceses, como vemos después, es históricamente incorrecto. El derecho de prenda nunca existió. Los campesinos debían pedirle permiso a su señor para casarse, pero este no tenía derecho a culiarse a la novia en la noche de bodas, eso es un mito. Los soldados ingleses aparecen con uniformes cuando en esta época no era costumbre. El código de vestimenta militar no se generalizó en Inglaterra hasta el siglo XVII. En la época de Wallace, los soldados vestían prácticamente cualquier cosa que encontraran, ya que la mayoría eran pobres. Los caballeros aristocráticos sí llevaban armadura completa, pero la única insignia que solían lucir era el escudo de armas de su familia. Wallace vuelve a su pueblo ya de grande después de varios años viajando con su tío, que le enseñó varios idiomas y a pelear. En realidad no viajaron, sino que William acudió a la escuela de su tío, eclesiástico, cerca de Stirling, y allí aprendió francés y latín, porque de vuelta él era un noble. También se menciona que son Highlanders, o sea, habitantes de las tierras más al norte, pero William Wallace nació en la costa suroeste de Escocia.
Por lo tanto, no era un Highlander, sino un Lowlander, o habitante de las tierras bajas. Bueno, se reencuentra con una amiga de la infancia y, como en la Edad Media no hay tiempo que perder, se casan. Lo hacen en secreto para evitar que un inglés venga a culiársela, pero en realidad no se casaron en secreto porque, como ya dije, esta práctica nunca existió. La esposa de Wallace murió años antes de que empezara su rebelión, o sea que el asalto al fuerte de Lanark no estuvo motivado porque un inglés le matara a la mujer, sino por una redistribución de tierras en la que Wallace no salió favorecido. Pero bueno, entiendo que eso es mucho menos épico. La rebelión de Wallace va creciendo hasta que el rey manda un ejército a enfrentarlos en batalla. Y acá hay varias cosas que señalar. Primero, pintarse la cara de azul era una costumbre de los pictos, pueblo que habitó Escocia en tiempos de la invasión romana, es decir, casi 1000 años antes de los eventos de la película. Segundo, los escoceses de esta época tampoco usaban estas polleras llamadas kilts, eso se populariza en el siglo XVII. Tercero, los autos todavía no se habían inventado. Cuarto, Wallace da un discurso muy patriótico haciendo énfasis en que la rebelión es por Escocia, pero en la Edad Media la gente no se consideraba a sí misma habitante de un país o de otro. Se consideraban siervos de un señor que a su vez debía fidelidad al rey de turno. Si ese rey decidía entrar en guerra para ser rey de otro territorio debido a sus obligaciones de vasallaje, acudían a la guerra. Si el primer señor decidía declararse independiente y luchar contra su propio rey, por el mismo sistema debían ir a la guerra. O sea, no se luchaba tanto por una bandera ni por un país, se luchaba por fidelidad a un señor al que se le había jurado lealtad previamente. Un señor que a su vez luchaba por tierras que le dieran más rentas. Y quinto punto, esta batalla se llama la batalla del puente de Stirling, así que... ¿dónde mierda está el puente? No, en serio, el puente es parte fundamental. Justamente como los escoceses tenían un ejército 5 veces menor que el de los ingleses, pelearon en el puente, que era un lugar angosto, perdiendo así la ventaja de los ingleses. Además, el puente terminó colapsando con la mayor parte del ejército invasor encima. Plantear esta batalla contra un ejército tan superior numérica y técnicamente en campo abierto hubiera sido un suicidio sin posibilidad ninguna de victoria. Además, las grandes cargas de caballería no eran tales, existían, pero era muy difícil para un caballo ir a galope con una persona de 80 kilos, más casi el mismo peso en metal de la armadura y la espada, por lo que esas cargas no eran de más de 100 metros. Bueno, después de la victoria, Wallace es nombrado protector de Escocia. Dice que va a invadir Inglaterra y se le cagan de risa, pero justamente Wallace fue nombrado protector de Escocia después de invadir Inglaterra. Vemos que toma la ciudad de York, pero esto nunca pasó. York estaba demasiado al sur de la frontera con Escocia y los hombres de Wallace no tenían ninguna experiencia en asedios. Sí invadieron Inglaterra, pero sin tomar grandes ciudades. Es muy probable que Philip, el amante homosexual del príncipe Eduardo en la película, sea en realidad Sir Philip de Mowbray, consejero militar de Eduardo II. En este caso, Philip nunca fue arrojado por las ventanas de ningún castillo, sino que vivió mucho más allá de la muerte de Eduardo I. Y respecto a la representación de Eduardo II como homosexual, él tuvo 4 hijos con Isabel y un hijo ilegítimo, así que en todo caso habría sido bisexual. El rey manda a Isabel a negociar con Wallace y ella medio que se enamora, lo cual obviamente nunca sucedió porque, como dije antes, en ese momento Isabel tenía 9 años y vivía en Francia. Tampoco se ajusta a la realidad su imagen de chica buena y responsable, porque junto a su amante, Roger Mortimer, terminaría derrocando y asesinando a su marido. El rey moviliza sus tropas y se enfrenta a Wallace en la batalla de Falkirk, la cual existió, pero no hubo irlandeses en ella como nos muestran acá. Y de vuelta, los escoceses no se pintaban de azul para ir a la guerra. Eduardo no era tan despiadado como se ve en la película, ordenando a los arqueros disparar a ciegas en medio de la refriega de escoceses e ingleses. Y fueron los arqueros galeses, armados con el armamento más moderno y de alta tecnología, el arco largo, quienes le dieron la victoria en la batalla. Podían disparar desde distancias mucho mayores que los arqueros escoceses, algunos de los cuales incluso usaban ondas en lugar de arcos. Robert de Bruce no traicionó a William Wallace en esta batalla, de hecho ni siquiera participó de la misma. Después tenemos un par de escenas donde la peli de pronto es de terror y Wallace mata a los nobles que lo traicionaron casi como si fuera un fantasma. Esto no pasó. Después de la derrota en Falkirk, Wallace viajó a Europa tratando de buscar aliados. El rey le manda a la princesa para negociar, aunque en realidad es una trampa, aunque en realidad Wallace se da cuenta, mata a los guardias y se coge a la princesa, lo cual nunca pasó porque Isabel en esa época bla bla bla, ya lo dije. Los nobles convocan a Wallace para unirse todos en contra de los ingleses, pero es una trampa y lo capturan. Si bien el padre de Robert padecía lepra, razón por la cual no pudo reclamar el trono, él no orquestó esta captura de Wallace. Wallace es llevado a Inglaterra y condenado a muerte. Él no fue llevado hasta el lugar de la ejecución como muestran acá, sino que fue enganchado a una carreta y arrastrado desnudo. Además de ahorcado y abierto para mostrar sus intestinos, Wallace también fue castrado antes de ser decapitado y descuartizado.
Y con semejante horror es imposible que haya tenido fuerzas para gritar libertad en medio de su tortura. A pesar de que en la película vemos cómo Eduardo muere al mismo tiempo que Wallace mientras le escucha gritar libertad, en realidad él murió 3 años más tarde. Y antes de que muera, Isabel le dice que su linaje muere con él porque ella está embarazada de Wallace, lo cual nunca pasó porque, como ya dije, ella todavía no se había casado con Eduardo II y cuando lo hizo tuvieron 4 hijos. La peli termina con la batalla de Bannockburn, donde los escoceses, liderados por Robert de Bruce, efectivamente ganan su libertad, pero Eduardo II estaba presente en esa batalla. Y los escoceses no cargaron contra los ingleses, sino al revés. Los ingleses hicieron una carga de caballería, pero cayeron en una trinchera con picas en el fondo cavada por los escoceses. Parecido a esta escena. Tal vez haya pasado un cuarto de esto, y no así. Ese muchacho fue el que salvó nuestra misión. ¡Ha llegado Wallace! ¿Quieres decirme cuál es el resto del plan? ¿Es tu plan? En Corazón Valiente, tu ejército se desnudó ante el enemigo hasta que no pudieron más y se rindieron. ¡Vamos, Juve! Yo quiero creer igual que él. Quiero sentir como siente un héroe. Ser como tú, solo ser un héroe. A sheep, mere sheep. A lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep. You know what it means to hate. Let the hate flow through you. El prisionero desea decir una palabra. ¡Suscríbete!